Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Alzate y estoy aquí con Vanessa Miseres, mi colega de la Universidad de Notre Dame. Les doy la bienvenida a esta charla. Ay, mira, ahí está Hola, Inaí. Hola, qué gusto verte. Vamos a ver caras amigas. Rocío y Norma. Es una gran alegría en estos tiempos de confinamiento vernos, ¿verdad? No, también es lindo vernos en persona. Ay, Mira, sí. Ah, Mercedes, Mercedes también. es lindo vernos en persona, pero le estoy cogiendo cariño al Zoom, porque yo creo que vamos a lograr buenas conversaciones, ¿verdad? No, antes creíamos que nos podíamos encontrar, también lo hemos hablado con mis estudiantes, bienvenidos todos y todas hablando que, ¿no? Antes dábamos por sentado que nos encontrábamos cualquier día en cualquier parte. Y entonces estos lugares, aunque, bueno, provisionales y no exactamente ideales, se han empezado a volver, yo creo que centros que nos llegan al corazón, donde nos podemos ver y conversar. Bien, voy entonces ya, ay, mira, ahí está Carlos, no, qué rico. Bueno, voy a compartirles la presentación para ya dar inicio a nuestra charla. Bien, Vanessa, ¿tú me cuentas? ¿Se ve la presentación? Sí, Carolina. Perfecto. Bueno, entonces aquí estamos. Pusimos una foto de Vanessa y mía para que nos vean en circunstancias diferentes a Zoom cuando nos encontrábamos y que ojalá nos podamos encontrar otra vez. A quienes no sepan, les quiero contar que Felipe Martínez Pinzón de la Universidad de Brown, que era quien nos iba a estar acompañando en esta conversación de hoy por razones familiares, afortunadamente razones felices, nada que preocuparse. No puede acompañarnos. Y Vanessa, muchísimas gracias otra vez, así sobre la marcha. Ayer temprano le pregunté y ella me dijo que sí, que claro. Y pues claro, porque estos espacios además se nutren de relaciones previas, ¿verdad? En estas charlas del doctorado en literatura de la Universidad de los Andes, lo que estamos pudiendo constatar es estos lazos que hemos hecho a través de años, cómo son de fuertes, cuál es el tipo de entusiasmo que nos congrega. Y porque estamos todos listos ahí, ¿no? Con ganas de hablar y de juntarnos con los colegas. Entonces, bueno, como saben, esta es creo que la tercera charla de esta semana, de unas charlas tipo conversación que decidimos hacer dentro del doctorado de la universidad. Se titula Hipertextos imprevistos del siglo XIX al XXI, ida y vuelta, y espera ser una introducción a qué significa poder hablar de hipertextos en el siglo XIX y a mostrar por qué son tan vitales los estudios del siglo XIX hoy en día y para quienes sean neófitos, pues se animen a explorarlos, ¿verdad? Porque no es algo allí perdido en la oscuridad de los siglos. Es un siglo muy, muy rico y espero pues que queden animados a explorarlo. Hipertextos imprevistos, pues porque hoy en día cuando hablamos de hipertextos solemos pensar en medios digitales, pero como les voy a contar más tarde y les vamos a contar Vanessa y yo, es una palabra que ha existido en la teoría literaria, en los estudios literarios, por lo menos desde hace 4 décadas, y conviene hacer un rastreo porque además nos ayuda también a entender nuestra propia época. Van a ver que el siglo XIX y el XXI se iluminan mutuamente. Yo soy entonces profesora de la Universidad de los Andes, Vanessa es profesora de la Universidad de Notre Dame. Y aquí está la descripción con la que los invitamos a participar. La voy a leer. Conversaremos sobre los hallazgos de archivo de las investigaciones recientes sobre el siglo XIX. Ellas revelan un siglo global e hipertextual y permiten armar caminos de ida y vuelta imprevistos y bifurcados por los que podemos transitar.
La prensa del siglo XIX fue rica y circuló ampliamente. Los autores y autoras se replican y responden. Proliferan los álbumes de recortes reales y figurados, la escritura visual y verbal que se apropia y reinscribe significados ajenos. Y ajenos entre comillas, ¿no? Desde Derrida, desde Foucault, sabemos que todo es apropiado, digamos, no está el concepto de lo ajeno y de lo propio, sino de lo apropiado. Estos serán nuestros temas de conversación. Resaltamos en esta diapositiva la palabra literatura, la palabra global e hipertextual, y vamos a estar hablando de prensa y de álbumes en torno a esos tres conceptos. El contenido de la charla es el siguiente. Primero vamos a explorar qué significa hablar de literatura en el siglo XIX, qué entendemos por global, qué entendemos por hipertexto. Luego, a propósito de prensa y de álbumes, vamos a ver jugando estos conceptos de literatura, lo global y el hipertexto, en álbumes de viaje, en novelas tipo álbum, en álbumes de amistad y en recetarios. Y finalmente, como ejemplo, vamos a recorrer la Biblioteca Digital Soledad Acosta de Samper para mirar algunos de los recursos que ofrece la biblioteca y para que Vanessa nos haga un recorrido por su exposición virtual sobre álbumes de Soledad Acosta y de otras escritoras y escritores. Y al final queremos abrir la conversación, ¿no? Aprovechar a todos ustedes que nos están acompañando hoy para seguir conversando. En este momento le doy la palabra a Vanessa para hablar, Vanessa, ¿verdad? Literatura en el siglo XIX no se comprendía como la entendemos hoy y entonces, ¿qué es? Buenísimo. Bueno, gracias por el espacio, por la invitación y a todas las personas que nos están acompañando hoy. Eh, y gracias también a Felipe por la confianza en el reemplazo. Voy a tratar de hacerlo quedar bien. Bueno, me parecía interesante la pregunta, obviamente, ¿qué es la literatura? Es una pregunta que trabajamos mucho en nuestras propias clases desde muchos lugares. Es una pregunta súper amplia que excede mucho más el motivo de nuestro encuentro, pero algo que me parecía importante que podíamos decir, ¿me escucho bien? ¿Me Sí, muy escuchan? bien, Sí, ok, Vanessa. no, porque por ahí me aparece el mensajito de la conexión inestable. Ah, ok. Bueno, entonces les decía que algo que me parecía importante señalar en relación a nuestro abordaje de la literatura del siglo XIX es que está atravesada o estuvo por mucho tiempo marcada por preocupaciones que son posteriores al siglo, que empiezan en el siglo XX y que tienen que ver con ese objetivo de determinar o circunscribir eso que se llama la ciudad letrada, y con esa ciudad letrada de Latinoamérica, las literaturas, definir las literaturas nacionales, ¿no? Entonces, mientras que la imagen de ese escritor nacional, tal vez desde el romanticismo, por ejemplo, ¿no? Es una imagen válida para pensar mucha de la producción narrativa y poética del periodo. La escritura del 19 es en realidad mucho más interactiva, ¿no? Que aislada o que circunscripta o limitada de lo que podemos llegar a pensar, ¿no? O de cómo fuimos educados, ¿no? O cómo aprendimos esa literatura del siglo. La literatura representaba un concepto y una práctica, y me gusta destacar esta palabra, la práctica, porque nos va a ayudar a entender algunos de los archivos que vamos a ver en un ratito, más amplio de lo que tenemos hoy, ¿no? Sí dijimos novelas, poesía, pero también textos como textos de educación, biografías, morales, catecismos, cuadros de costumbre, y el periódico es una de las formas que recibe, ¿no? Es un recipiente de todos estos discursos.
Y como hoy con las redes sociales y otros formatos audiovisuales y digitales que nos permiten estar en conexión, paradójicamente en un momento en el que el mundo está aislado, la aparición de nuevos medios de comunicación en el siglo XIX, como la prensa, pero también el telégrafo, la fotografía, cambia el panorama y amplía las perspectivas. El texto, que en general en el libro parece valerse por sí mismo, empieza a mezclarse y sobre todo a trabajar en colaboración con estos otros medios de comunicación. Los archivos con los que trabajamos Carolina y yo, por ejemplo, son una clara muestra también de la conciencia que el público lector tenía sobre esas conexiones y convivencias. Entonces, otra discusión en torno al concepto de literatura para mí tiene que ver con su circulación. Así como en el presente tenemos diferentes formas de entender el libro o la producción literaria, en el siglo XIX los libros, las lecturas, también circulaban de diferentes maneras. Además de la prensa que ya mencioné, tenemos que sumar los que mencionaste, Carolina, al principio, los álbumes de amistad, los diarios, las cartas, en donde se copia, se recorta y se recirculan textos en nuevos contextos, que conviven sumado a esto e interactúan con la imagen bajo el criterio ordenador del lector o la lectora. Es decir, que el terreno de lo que llamamos literatura, aunque privilegie la letra, no significa que se centre exclusivamente en ella, que no conviva con otros lenguajes, con otros objetos más allá del libro. Creo que esa es una nueva mirada que hemos ido ganando en la medida que esa lectura del siglo XX circunscripta a encontrar en el siglo XIX los motivos y las razones de las identidades nacionales se nos volvió insuficiente para pensar también nuestro propio presente global. Y creo que me parece que es una buena transición para que Carolina sigas con este otro concepto que es clave, lo global en Lo el siglo global. Muy XIX. bien, gracias Vanessa. Antes de comenzar estábamos pensando en que seguramente van a ir surgiendo preguntas, pero la manera en que lo hemos diseñado es que esperamos que cuando pasemos a los ejemplos, pues todo esto se llene más de significado, de manera que, bueno, ya veremos al final qué preguntas quedan aún. Entonces, esta otra palabra que nos parecía importante, sobre la que nos parece importante detenernos, es el concepto de lo global, ¿verdad? Suele pensarse que de globalización podemos hablar desde hace poco, pero en realidad el globo comenzó a formarse en el siglo, ¿verdad? Finales del siglo XV y siglo XVI, con las exploraciones geográficas, los llamados descubrimientos, ¿verdad? Y esta necesidad de ir armando un mapa completo del globo, que es sobre todo un mapa de apropiación, ¿verdad? Es una descripción de terrenos, de territorios y de poblaciones para apropiárselos, y entonces son vitales, ¿verdad? Pues por supuesto los barcos, las aguas, pero también cómo circulan manuscritos de un lugar a otro, impresos, ¿verdad? Ese globo al final del siglo XIX es muy, muy fuerte, ¿no? Son los jarrones que llegan en los barcos, los jarrones de los poemas de Rubén Darío que llegan a Valparaíso en los finales del siglo XIX, ¿verdad? Entonces el globo, nos queríamos detener un poco en esto también para señalar que así como el hipertexto no, y el concepto de hipertexto para pensar la literatura no es reciente, ni el carácter hipertextual de la literatura es tampoco para nada reciente. El hecho de pensar en globo y en estas interconexiones también es anterior. Para quienes recién llegan al siglo XIX y con estas ganas que tenemos de interesarlos, hay que señalar que el siglo XIX y en particular el latinoamericano, que es el que nos ocupa en la charla del día de hoy, está lejos de ser un siglo provinciano, ¿no? Tendemos a pensar que son señores y señoras aislados en sus escritorios, en sus casas,
¿verdad? Río arriba, monte adentro, montaña arriba, con escasísima conexión con el exterior, y en realidad los intercambios son muy, muy grandes. Circulan periódicos, circulan libros, están muy, muy conectados, ¿no? Circulan en diversos idiomas. Eh, bueno, entonces ese es otro aspecto. Quizá todo esto, Vanessa, se una a la larga en el concepto mismo del hipertexto, ¿no? Cuando hablamos de hipertexto, hablamos de cortar y pegar, de seleccionar, de sacar del lugar, de señalar hacia los lugares originales, entre comillas, de aparición, de la lectura y la escritura como composición de fragmentos. Por eso quisiera recuperar tanto énfasis que ha hecho Vanessa en los lectores, ¿no? Solemos pensar en el siglo XIX en torno a la idea de escritor romántico, ¿verdad? Está solo con un papel y con una pluma y ¿verdad? Un botilito de tinta escribiendo lo que sale desde el fondo de su corazón y del cerebro. Los invitamos a imaginarse más bien un escritorio lleno de libros, lleno de periódicos, lleno de recortes, con invitaciones, con tarjeta de visita, en un libro que se compone de recortes, que cita, que extrae, que resitúa, que se apropia. Y entonces, bueno, ese es el lugar de la prensa y del álbum, en lo que vamos pensando quizá que la escritura a la larga es un gran álbum, ¿no? La prensa puede ser un tipo de álbum, y antes Vanessa hablaba de un lugar en el que, de la prensa como un lugar que colecciona textos. Esto mismo es el álbum. Y por eso queríamos comenzar con esta ilustración que trae el libro de Ellen Gurbach de Escribir con tijeras. Y esto es un libro, esta es una imagen fascinante, es un libro Escribir con tijeras sobre los scrapbooks, como se llaman en inglés, los álbumes. Y esta es una página fascinante porque imagínense que es el álbum de una lectora que recorta poemas y lo que le interesa de lo que aparece en la prensa, y lo pega en un libro que a ella no le interesaba, ¿no? Que esto me parece fascinante, ¿verdad? Tienes un libro, no te interesa, no tienes un álbum, porque no es que los álbumes en blanco fueran baratos o se consiguieran fácilmente. Entonces tienes un libro que no te interesa y simplemente ahí vas pegando cosas y compones tu libro con recortes. Aquí alcanzamos a ver en el círculo más pequeño cómo se alcanzan a ver algunos fragmentos de palabras del libro previo. Tenemos estos recortes e incluso aquí unas instrucciones de cómo cortar las hojas de un libro sin dañar la imagen que uno quiere recortar, ¿verdad? Entonces, es una, ¿verdad? Esto lo traemos a propósito de dejar de pensar en la imagen reverente de un libro, ¿no? Que se encuentra en medio de dos tapas, y pensar en lectores y en escritores como personas que tienen, que están rodeados de textos y que cortan y que pegan, ¿no? En ese tipo de labor. Entonces, en mi investigación para hoy, estuve haciendo, bueno, no sé si María José Afanador está por ahí, es mi colega de la Facultad en Humanidades Digitales, y le dije, bueno, yo estoy familiarizada con el hipertexto en estructuralismo y en postestructuralismo, pero dime qué puedo leer para la clase que tengo la semana que viene. Me recomendó este texto de Ladan Modir y otros, de 2014, que se titula Texto, Hipertexto e Hiperficción. Todo esto es traducción mía, que prefería hacer toda la charla en español. Ellos citan también a Orlando, Hipertexto 3.0, Teoría Crítica y Nuevos Medios en una Era de Globalización. La definición que ellos traen para hipertexto es la siguiente, o está hecha de los siguientes fragmentos. Un hipertexto es una escritura no secuencial, un texto que se ramifica y permite opciones al lector, que se lee mejor en una pantalla interactiva. Una serie de fragmentos de texto conectados por enlaces que ofrecen al lector diferentes vías. Fíjense que todo esto lo podríamos mirar perfectamente en la imagen que antes les mostraba. Dice que se lee mejor en una pantalla interactiva, pero quizá es más bien una práctica
lectura, que como Vanessa les decía antes, es una práctica en la que cada vez nos sentimos más confortables, porque es además la práctica de lectura a la que nos invita el siglo XIX, como esperamos mostrar. Entonces se ramifica, permite opciones al lector, es una serie de fragmentos de texto conectados por enlaces en los que se puede entrar por diferentes vías. Luego ellos, ya no citando a Landau, sino diciéndolo ellos mismos, dice, el hipertexto es un tipo de escritura que ofrece múltiples fragmentos de texto o vías de lectura que están interconectadas a través de hipervínculos. Entonces, pues claro, todos sabemos hoy que es un hipervínculo, pero casi que en cualquier texto literario de cualquier época, pero en el siglo XIX, que es el que queremos tratar hoy, cualquier palabra, cualquier imagen podría ser o es un hipervínculo que nos invita a navegarlo y a salir de él, ¿verdad? Porque acaba siendo un fragmento que ha sido reinscrito en otro lugar. Estoy tratando. Bueno, les decía que en literatura esto al menos tiene 4 décadas porque tenemos esta cita, ¿no? Del libro Palimpsestos, la literatura en segundo grado de Gerard Genette. Dice, el hipertexto nos invita a una lectura relacional cuyo sabor, perverso tanto como queramos, se condensa bastante bien en ese adjetivo inventado por Philippe Lejeune, lectura palimpsestuosa. Fíjense que encontramos la palabra hipertexto, el tema de la lectura relacional, y dejé esto de lo perverso y de lo palimpsestuoso porque para los años 80 pensar en una lectura, pensar en un texto literario que no estaba encerrado en las tapas del libro, dejarlo de considerar como obra era un acto de perversión, digamos. Él dice en otra parte, el placer del hipertexto está en el juego. Ninguna forma de intertextualidad se produce sin una parte de juego. Intertextualidad es esto, ¿verdad? Que cuando tenemos un texto sabemos que nos remite a otro. Y ahí hay un juego. Habla de bricolaje y hoy con los álbumes vamos a ver mucho de bricolaje, ¿no? El bricolaje es siempre un juego en tanto trata y utiliza un objeto de una manera imprevista, no programada y por tanto indebida. ¿Mm? Usar un libro como álbum para pegarle otras cosas, recortar, atreverse a recortar de un libro. Finalmente me quiero remontar un poco más atrás al texto de Roland Barthes, La muerte del autor, donde propone la idea de texto, y fíjense que ya hablamos de textos todo el tiempo, lo que viene siendo un tejido y ya no un texto, ya no pensado como obra en términos cerrado y monolítico, ¿no? Y dice Barthes que un texto es un tejido un espacio multidimensional en el que una variedad de escritos, ninguno de ellos original, se mezclan y chocan. Entonces vamos a estar hablando de mezclas, ¿verdad? Y también dejar la idea de originalidad tan cara al sujeto romántico decimonónico. En lugar, volviendo entonces al texto de 2014 que les mencionábamos arriba, dice, en lugar de limitar la lectura de un texto basado solo en su autor y tradición literaria propiamente dichas, los lectores de hipertexto abren su lectura a un juego aparentemente ilimitado de relaciones a través de la intertextualidad. Y ellos están hablando aquí, ¿no? De las hiperficciones contemporáneas, ¿no? De los textos nacidos en medios digitales, pero que yo creo que definen a cualquier texto literario y que es vital entender así el siglo XIX, como pronto les comentaremos. Entonces, ¿qué hay en el hipertexto de ayer a hoy? Una experiencia multivocal, descentrada o de centros móviles, no lineal o multilineal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como queremos sobre todo mostrarles ejemplos, ya vamos a entrar a la parte más divertida y es el ejemplo que les quiero mostrarles de una novela álbum de viajes, de recortes, de lecturas y relecturas. Y es esta novela, Soledad a costa de Samper, publicada en libro originalmente en 1888 y tuvo una edición en el año 2004 en Casa de las Américas y otra en 2016, ¿no? Fíjense que, bueno, estuvo sin ninguna edición posterior al 88 hasta el año 2004.
Y aquí tendríamos como un ejemplo ¿verdad?, cómo acercarnos a esta novela si se nos pide pensarlo como obra monolítica, ¿verdad? La novela empieza en lo que sigue en la tapa y se acaba antes de la siguiente etapa. Esta novela requiere otro tipo de lectura y ella misma nos ayuda a leerla de esa manera. Y esto es lo que nosotros encontramos fascinante en el siglo XIX. Primero, que hay que saber que estas novelas circularon inicialmente y en su inmensísima mayoría, en un porcentaje altísimo, inicialmente o exclusivamente a manera de folletín. Eso quiere decir que se publicaban por entregas en los periódicos. Este es el periódico El Mensajero, un periódico pues de temas varios, ¿no? Como cualquier periódico hoy en día, aunque eran diferentes. Y en el último tercio de la página se publicaban por entregas novelas. Este no es el caso de una holandesa, aquí está otra novela de ella, Dolores. Tristemente no se conserva una edición completa de la holandesa en periódico porque hay números faltantes o se dañaron con el tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que pasa también. Parte de lo que logramos hacer hoy con los repositorios digitales es rescatar el patrimonio, ¿no? Y en la digitalización ofrecer un lugar de conservación. Además de, ¿no? Además de lo que les estamos mostrando hoy, que es de descripción, de pensarlo y de entenderlo. Entonces ocurre que una holandesa en América primero circuló en periódico. ¿Y eso qué quiere decir? Que seguramente, bueno, también lo ponían así porque la gente lo podía recortar y coleccionar, aunque normalmente tal vez los periódicos se coleccionaban todos completos, ¿no? Pero quiere decir que la novela además entra en diálogo con todo eso otro que está pasando en su momento, con los debates en el Congreso, con el anuncio de qué barco iba a llegar cuándo a Cartagena, por ejemplo, si se estaban vendiendo esclavos y al mismo tiempo se estaba dando un debate acerca de la esclavitud, ¿verdad? Las novelas hacían parte de todo eso, dentro de esta especie de álbum que es un periódico y que contiene fragmentos de muchas cosas, ¿verdad? Durante algún tiempo y no hace mucho íbamos a los periódicos solamente para sacar las novelas. Ahora nos interesa el periódico completo, ¿no? No es sacarla de allí, sino ver qué sentido tiene dentro de ese periódico, cómo entra en debates con otros periódicos, etcétera. Esta novela suya, Soledad Acosta, la recortó del periódico y la montó en un álbum en blanco, ilustrada con grabados que ella recortó de la prensa o con postales, ¿verdad? Entonces, por eso digo que es una especie de novela álbum. Está digitalizada y está disponible en la Biblioteca Soledad Acosta, en la biblioteca digital que les vamos a mostrar en un rato. Entonces, imagínense todo lo que hay acá de hipertexto, ¿verdad? Hay incluso, ¿no?, una historia de las capitales, de las letras, de la tipografía, ¿verdad? Del álbum ay, se me olvidó del lugar, ¿verdad? Es una enciclopedia de donde ella sacó esta foto de Ámsterdam. Entonces, además, esto invita a pensar de qué periódico ella recortó su novela, porque imagínense, pues también es un gesto de conservación, ¿no? Porque esta novela les digo que no se consigue en los periódicos y dado que ya la recortó y la puso acá, la podemos conseguir. Entonces, ¿qué pasa además? Que ella recorta de prensa ilustrada extranjera. Y por eso esta novela explota en mil direcciones y llama desde su inicio a ser pensada como hipertexto. Ahora voy a mostrarles por qué tomé estos dos ejemplos, pero entonces, si ella recorta tanto del Magasin Pittoresque francés y del Graphic de Londres, entonces es imaginarnos en el Bogotá de la época, la circulación de estos periódicos, por qué se suscriben específicamente a estos, qué periódicos guarda, porque estos son periódicos desde los años 50 hasta los años 70, entonces la podemos ver con su colección de periódicos, además apreciadísimos en la época porque son periódicos, ¿no? La prensa ilustrada es muy costosa y muy apreciada, ella se anima a recortar, qué recorta, por qué y dónde lo pone.
Este es un ejemplo entonces de una de las páginas de esta novela. Ay, ya me acordé, Malte Brun, es la enciclopedia Malte Brun, donde está lo de Ámsterdam. Entonces son em, esos diálogos imprevistos, ¿verdad? Y que nos lanzan, ¿no? En que cada texto no comienza en la etapa y termina en la siguiente etapa, sino que nos invita a hacer unos recorridos, ¿no? Como si se trataran de hipervínculos. Aquí entonces tenemos que en el Magasin Pittoresque, que es un artículo que se titula Village Negre, ¿no? Y es acerca de la esclavitud en la isla de Guadalupe. Y ella lo recorta para ilustrar un paisaje en el río Magdalena colombiano, a comienzos de los años 50, recién abolida la esclavitud. Entonces esto invita a pensar que ella leyó este artículo, ¿verdad? ¿Qué pasa si leemos la novela junto con este artículo? Si pensamos ese Caribe amplio, ese Caribe además eh, anglófono y francófono, ¿verdad? Entonces lo que quisiera como transmitir es la idea de cómo explotan estos textos. Este es otro caso en que ella usa las imágenes de la guerra franco-prusiana publicadas en el Illustrated London News. Y esto explota todavía más porque varias de las imágenes que se publicaron en ese periódico son grabados hechos a partir de los dibujos de Constant Tanguy, el pintor de la vida moderna de Baudelaire, ¿no? Entonces tenemos a Soledad Acosta, escritora romántica, mediados del siglo latinoamericano, que es otra cosa, y ¡pum!, el pintor de la vida moderna y Constant Tanguy, ¿no? Entonces, bueno, uno no sabe ni qué camino coger, ¿verdad, Vanessa? Y bueno, y todas ustedes decimonónicas lo saben, ¿no? Que son miles de caminos los que se abren. Este me pareció interesante mostrarlo porque tiene que ver con los emigrantes, ¿verdad? En épocas en que hablamos de migración, y es un artículo también francés, en el que dicen, bueno, que no se crean todo lo que les ofrecen en ultramar, y acá se detienen en que hay una joven preocupada, una pareja de ancianos, ¿no? Otra joven feliz con la idea del porvenir y tal. Y ella lo recorta para ilustrar el viaje de su protagonista a América. Entonces, de nuevo, ¿no? Leer esto en conjunto, en que no es simplemente la holandesa Lucía que va a venir a América, sino que esto está en el contexto de estos letrados latinoamericanos que están tratando de promover sus países como lugar de inmigración, ¿verdad? En medio de las hambrunas y de los problemas en Europa, etcétera. Entonces, pues también hace estallar estos textos. Esta es la última imagen que yo he usado mucho en otras presentaciones y perdona a los que la han visto ya, pero me parece muy interesante porque es del Graphic de Londres. Esta es una ilustración del viaje que está haciendo el príncipe de Gales a la India y está zarpando de Venecia. Soledad Acosta lo recorta. Y aquí no está zarpando de Venecia, sino llegando a Santa Marta en Colombia. Y le cambia el panorama de Venecia por un panorama que quiere ser americano, ¿verdad? Menos poblado, un poco rural, etcétera. Y bueno, ¿verdad? Entonces eso es bueno, es como lo que quisiera, el sentido en que les propongo entender el hipertexto y por qué esta lectura está ya así, ¿no? Y por qué esta novela quizá por eso no fue leída mucho en su momento ni editada hasta hace poco, porque apenas cuando entendemos ese nudo riquísimo que es la literatura en el siglo XIX, en ese sentido amplísimo, o sea, la escritura del siglo XIX, apenas entonces podemos entrar con esta mirada que se trata más bien, ¿no? De cortes, de cortar, de pegar, que no se trata de originalidad, sino de comentario, ¿no? De personas que leen, que se apropian de imágenes y que las reinscriben. Y con esto le doy la palabra a Vanessa para que nos muestre sus álbumes. Bueno. Les voy a compartir ahora entonces las imágenes. Tanto que hablar, ¿verdad? Mira cómo va Ay, pasando sí. el tiempo. Bueno, vamos hasta donde Bueno, alcancemos. ahí como se pueda. Bueno, Ahí se ve. sí, creo que está muy conectada. Ayer hablamos un ratito antes de
para coordinar algunas cosas. Carolina me pidió qué podía traer, digamos, a la conversación. Yo le conté un poco lo que estaba trabajando, un artículo que terminé hace muy poquito sobre Clorinda Mato, que es una escritora peruana con la que yo trabajé en mi libro sobre viajeras, y curiosamente, y por eso me gustaba traer ese primer ejemplo, porque me parecía como un claro ejemplo de nuestros modos de lectura, digamos. Yo había leído el viaje de Clorinda desde un lugar que no tenía, que no le había dado espacio a toda la cuestión visual, ¿no? Y parece, ahora cuando lo leo, digo, soy una tonta, porque ¿cómo se me pasó esto? Cuando uno lee en la tapa dice con más de 250 grabados ilustrativos, entonces digo, ¿cómo uno no, digamos, también tiene que ver con nuestra propia formación, ¿no? De mirar en la literatura de viaje, sobre todo para los argentinos y argentinas, es un tema. La literatura de viaje está más ligada a toda la cuestión del nacimiento de la literatura nacional, y hay un montón de estudios en relación con eso. Entonces, esas lecturas habían hecho que yo leyera Viaje de Recreo sin ver las imágenes. Y sin verlas también porque en algunas de las reediciones las imágenes no están, ¿no? Entonces, eso me pareció, pero luego uno va a leer el texto, lo relee, y por ejemplo, encontramos, no sé si ahí se ve, porque justo están, a ver si lo puedo. Bueno, hay momentos este es un ejemplo del viaje a Italia, que es donde yo me concentré para este nuevo artículo, donde ella, por ejemplo, van a ver la oración primera que dice, he aquí la vista, ¿no? Y abajo está la vista, ¿no? Sí. O luego en esta parte donde dice al final casi al final de la página, esta es la vista general de Génova, y al lado tenemos la vista general de Génova. Entonces me parecía, para traer un poquito la imagen del concepto de lo que hablabas, Carolina, del enlace, ¿no? Y creo que Clorinda Mato acá está estableciendo esos enlaces, ¿no? Y ese diálogo entre texto e imagen, ¿no? Que la imagen no es un complemento decorativo en el viaje, sino que el viaje está, perdón, las imágenes están diciendo un montón de cosas, ¿no? Otra imagen con la que trabajé es la del Coliseo, que es una imagen estandarizada, ¿no? Turística, que viene de los hermanos Alinari, que eran los primeros y mayores proveedores de postales, ¿no? De imágenes estandarizadas sobre los que en inglés se llama landmarks, como los espacios representativos de las diferentes ciudades de Italia, ¿no? Entonces, me parece que las postales, como les decía, no son un complemento, y que acá forman parte de la reflexión de la escritora sobre la modernidad y los cambios en los modos y formas de entender el viaje, el lugar de los sujetos latinoamericanos en relación con Europa, y el valor del consumo de objetos, ¿no? Las fotografías, las postales, que son souvenirs. Ella habla mucho a lo largo del viaje sobre dónde compra las imágenes, ¿no? Y que está claro que las está comprando para luego construir este texto, que es Viaje de Recreo, ¿no? Para construir con todos estos elementos su propio producto, ¿no? Que no es solo un texto, o que no es solo un libro, vamos a decir. Y es un ejercicio, creo que a través de mirar a las postales que usa Clorinda Mato, hice el mismo ejercicio que estabas proponiendo, Carolina, hace un ratito, ¿no? De pensarla a Clorinda Mato ahora, ¿no? En una mesa llena de postales, como esa acuarela que mostraste de la literatura, ¿no? Cuando, bajo el concepto de literatura, llena de papeles, ¿no? Llena tal vez con los souvenirs, con las postales, con todas las imágenes que trajo de su viaje, y sus notas, ¿no? Que también las va haciendo a medida que viaja.
Entonces, creo que me pareció como un buen ejemplo, no solo del producto del siglo XIX, sino también de lo que me había pasado a mí como investigadora, trabajando con ese texto y volviéndolo a leer y a leerlo desde la relación con la imagen. Después hablamos de los álbumes de amistad, también los propusimos como otros de los archivos, ¿no? De los materiales con los que se puede trabajar y releer o repensar el concepto de literatura en el siglo XIX. Creo que todavía son un caso más concreto de las formas en que circulaba y se producía en álbumes como este, el de Isidora Segers, que eh, es una música española que se radica y vive luego toda su vida en Chile, ¿sí? En este álbum podemos ver diferentes poesías, pinturas de las representantes más importantes de la época, como Rugendas, ¿no? un pintor viajero, como lo llama Aira, que está ahí en Sudamérica, ¿no? Y hay un montón de otras. Bueno, aquí está la primera página del álbum, que es una dedicatoria, es un regalo, entonces estos son objetos que también circulan de esa manera, digamos, que tienen una carga más allá del contenido, que es una carga afectiva en este caso. Este es un regalo, ¿no? Y algunas de las cosas que Isidora guarda en este álbum, ¿no? La fotografía aparece en la forma de cartas de visita que ella colecciona y que va formando galerías, ¿no? Entonces esta es una mujer educada, entrenada, ¿no? En estas formas de mirar y de construir significados a partir de las imágenes, ¿no? Y vean que hace el mismo procedimiento, que es armar una galería tanto con los retratos familiares como con imágenes también tiene de princesas, reinas, la realeza europea y los militares americanos, en este caso con San Martín en el medio. Aquí hay otras imágenes, dibujos, ¿no? Dibujos dedicados, dibujos también que aparecen recortados y pegados, y acá tenemos otras diferentes personalidades femeninas de Europa. Podríamos decir un montón de cosas, como dijo Carolina, este es un objeto que dispara y es enorme. Yo se los voy a mostrar porque tengo la edición acá, pero es súper pesado, no lo puedo. Esta es la reedición facsimilar, es precioso además, es como objeto, digamos, de estudio, pero les quiero buscar como alguna. Le mostraba a Carolina más temprano esta imagen, ¿no? Que también parecida a la de la acuarela, ¿no? Con todas el display, ¿no? Todas de las cartas de visita que la mujer ha ido recolectando y aparecen ahí en el álbum. Y estas son algunas ilustraciones botánicas que a partir del álbum me hizo pensar en la educación de la mujer en la ciencia, ¿no? Y la importancia de la botánica en el lenguaje y en la educación femenina, ¿no? Que eso da para otro tema también, pero estos son algunos ejemplos de esas ilustraciones dentro del álbum. Entonces, otro álbum similar que fue de la foto que vieron al principio, fue nuestro último encuentro con Carolina. Hicimos una visita juntas a la biblioteca Arango, ¿no? Ana Luis Ángel Arango, sí. Luis Ángel Arango, ahí está otro álbum similar o en lo estético, vamos a decir, y en el contenido al de Isidora. Esta es la Astenia Sofía, que también es una mujer que está en Colombia, ¿no? Pero su esposo es chileno, es un diplomático, ¿sí? Un diplomático en Colombia, entonces ahí van a ver algunas dedicatorias de poetas y autores que seguramente conocen por su producción tanto poética como novelística en otros lados, pero yo los invito a volver a cualquier poemario del siglo XIX donde van a ver
muchísimos de esos poemas, yo calculo que todos los escritores al menos han escrito para algún álbum, ¿sí? Y lo van a ver, generalmente tienen el título y dice en el álbum de o para el álbum de, ¿no? Y entonces la literatura también se produce y se gesta en estos álbumes, ¿no? Digamos como soporte alternativo al del libro y a la publicación, ¿no? Y a los periódicos también. Este es eh, otra dedicatoria, un poema. Y esa es eh, una acuarela original, ¿no? sí, Hecha para... exacto, es una acuarela y vean que aparece la postal, ¿no? Y la idea de la ausencia, del viaje. Mm. Me gusta esa imagen porque también habla del álbum como un objeto transicional, ¿no? Que marca y que define las idas y vueltas en los viajes y las relaciones también, ¿no? Es un objeto que, que refleja y reflexiona sobre la sociabilidad. En este caso, yo he trabajado casi siempre con álbumes de mujeres, pero también había hombres que tenían. Yo creo que para la mujer el álbum tiene un significado adicional, de todas maneras, por la cuestión de que permite un acceso a personalidades, lecturas, relaciones que de otro modo tal vez estarían más limitadas. Eh, Otro álbum interesante, con el que todavía no he analizado demasiado, pero que lo tengo ahí, es el de Paulina Garzón, que es una uruguaya de mitad del siglo XIX. Eh, lo que me interesa de este álbum, por ejemplo, es que además de tener las dedicatorias de diferentes personalidades, ahí van a poder ver también acá, el álbum es un objeto multilingüe o plurilingüe, se escribe, la gente deja dedicatorias de acuerdo a su nacionalidad u origen, o a veces también como una especie de demostración de saberes, ¿no? En otras lenguas, en inglés, en francés, Sí. italiano aparece mucho también, sobre todo con las composiciones musicales que también se regalan en las páginas de los álbumes. Aparece una dedicatoria de Bonpland, por ejemplo, ¿no? El Wow. naturalista francés en el álbum de Paulina. Pero algo que sucede con Paulina es que se muere muy joven, y entonces este mismo álbum, que seguramente ella conservaba en su casa, es apropiado, ¿no? Hablando de lo que decías hoy también, Mm. Carolina, de la apropiación, apropiado por su esposo. Y este álbum, que era un álbum personal de No, no dedicatorias, puede ser. de amistad, se convierte en un álbum con textos elegíacos, ¿no? Que hablan del lamento de su esposo por la muerte de Paulina. Entonces vean cómo un mismo objeto cambia, muta, ¿no? En forma, en sentido y en significado dentro de las mismas páginas. Este es otro álbum, eh, no sabemos con seguridad la autoría, ¿sí? Esa es otra cosa interesante para pensar. Probablemente pertenezca a esta joven, pero no está determinado con precisión. Y es un álbum mucho menos, vamos a decir, eh, mucho menos coqueto que los otros álbumes con las decoraciones y demás. Es casi como un cuaderno, otra vez la idea de la resignificación, este es un cuaderno que seguramente se usaba para contabilidad, para algunas otras cosas, y esta joven se lo apropió para escribir. El álbum tiene dos partes. La primera parte es un álbum poético, donde ella copia, ¿sí? Y la actividad de copiado me parece interesante para pensar la formación de las mujeres, ¿no? Que ese entrenamiento en el copiado y en la formación literaria a través de esa actividad del copiado. Entonces, es un álbum que replica un poco los álbumes de amistad, pero que es propio, es esta joven copiando los poemas y poemas que elige. Los poemas que elige son casi todos de autores americanos, ¿no? Como José Mármol, hay poemas de José Mármol, y algo interesante es la presencia de las mujeres escritoras.
hay transcripciones de algunos poemas. Ven que aquí tiene como la firma, ella como que replica la firma de los autores, ¿no? Pero son todos copiados por ella. Aquí está Rosas, que es un poema de José Mármol, el escritor argentino. Aquí aparece Gertrudis Gómez de Avellaneda, y también Dolores Veintemilla, que es otra. Wow. ¿No? Entonces, una joven en Uruguay, ¿no? Copiando todo lo que después va a ser el canon latinoamericano en un cuadernito, ¿sí? Y la otra parte que me parece interesante, creo que esta ya es principios del siglo XX, son lecciones de diferentes cosas. Lo tenía por ahí anotado. Creo que son, bueno, esta es orografía vegetal, que es como las partes de la planta. Después hay sobre, déjenme ver porque lo tengo acá, teoría de la música, las materias, ¿no? Como si fuera un cuaderno escolar. Teoría de la música, historia de España, y ortografía también, ¿no? Entonces, a partir de este álbum podemos reconstruir también cuáles eran los aspectos centrales de la educación de una mujer, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Todavía está una hojita que guarda en el álbum. Y bueno, y entonces, para terminar, quería incorporar a estas producciones textuales que combinan la escritura con otros órdenes y prácticas, que son los recetarios, ¿no? Entonces ahí hay algunos recetarios del siglo XIX. El recetario, lo entiendo, y esto es un concepto que también usa mucho una colega que con Norma también queremos mucho, que es Paula Caldo, que tiene este libro que se llama Cachito de cocinera, que se lo súper recomiendo. Es un libro que hace un poco este ejercicio, ¿no? De volver a leer la producción cultural y todo lo que expone un recetario, ¿no? Desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Ella trabaja específicamente con Argentina, pero yo creo que su approach, su acercamiento al lenguaje, ¿sí? Y a la forma de los recetarios, a la escritura de recetas, es válida para cualquier otro contexto. Bueno, entonces, en el recetario, entonces, como les decía, para mí es una práctica de escritura, como también lo entiende Paula, que pone en evidencia la existencia de otros saberes, como el doméstico. Podemos leer acá la historia de la cocina, pero también podemos leer la historia de las mujeres en los recetarios de autoría femenina. Inclusive los que no son de autoría femenina, ¿no? Porque están principalmente dedicados, destinados para el uso, ¿sí? Es un libro para usar, ¿no? En el sentido completo de la palabra, leer y llevarlo a la práctica. Este es el ejemplo que tienen ahí, es el de la perfecta cocinera argentina, que también lo analiza Paula Caldo en su libro, y que fue reeditado hace unos años. El libro es de 1888, ¿sí? Y fue escrito por Susana Torres de Castex, que usa un seudónimo. Vean también la cuestión del seudónimo, aparece aquí en la escritura de recetas. Esta es la reedición, y para las y los que trabajamos siglo XIX, la cocina ecléctica lo conocemos bastante, pero es una escritora argentina, Juana Manuela Gorriti, que escribe este recetario en colaboración, digamos, pidiendo recetas a otras mujeres de Latinoamérica, ¿no? Entonces también es un recetario que nos permite repensar la cuestión de la autoría, ¿no? Porque es un recetario colectivo, a pesar de que ella es la autora, ¿no? Entonces ahí hay un juego bien interesante de las jerarquías que se ponen en evidencia también entre mujeres, ¿no? De diferentes clases, con diferentes estatus sociales, diferentes niveles educativos, ¿sí? Y aquí tienen la reedición de La perfecta cocinera.
Eh, y bueno, quería aprovechar algo que estuvo circulando, hablando de redes e hipertextos, circuló muchísimo en un montón de noticias y links y notas, la colección de la Universidad de Texas en San Antonio, que tiene esta colección de recetarios que ha empezado a digitalizar, hay alrededor de 60 digitalizados, pero la colección es mucho más grande. Después si quieren les puedo pasar el link, o si lo buscan los van a encontrar en todos lados, porque circuló un montón esta noticia sobre el proyecto de digitalización que tiene la universidad. Son específicamente recetarios mexicanos, algunos manuscritos y otros también publicados, siglo XIX, encontré hasta siglo XVIII algunos recetarios, y muchísimos del siglo XIX, principios del siglo XX, y algunos más contemporáneos ya, ediciones, ¿no?, de recetarios. Esta, por ejemplo, les quería mostrar esta receta suelta, hablando de los papeles, digamos, afuera de las tapas del libro. Esta es una hojita suelta de una receta de pescados blancos rellenos de 1850, y vean, algo que me gustaba de esta página era la estética, ¿no? Como replica un poco la estética del álbum, y la ilustración botánica, las flores, las hojas. Eh, Quiere decir digamos, a partir de esto me hacía pensar que efectivamente los recetarios también los podemos pensar como hipertextos, ¿no? Como textos que van a contener un montón de otros discursos y lenguajes, no solo el de la cocina. Claro. Este es otro que está reutilizado, van a ver que este es un libro de una, no sé, dice fábrica de tabacos y cigarros, ¿no? Es como un cuaderno que también fue reutilizado para componer un recetario, ¿no? Y aparece la receta de tocino del cielo, que aparece en casi todos los recetarios latinoamericanos, que es una receta del sur de España, y aquí aparece replicado en casi todos los recetarios, hay una versión de tocino del cielo. Lo cual nos lleva a pensar también cuáles son las recetas que tienen que estar, las que no, o sea, podemos ir marcando mapas también de pertenencias y de identidades regionales y globales a partir de los recetarios. Aquí hay otro, ese es un recetario que esta mujer, que se llama Deifilia, se lo regala a su hermana, ¿no? Otra vez el libro como obsequio, como regalo. Y acá van a ver, ven, hay hasta como algunos recortes, otra vez la cuestión de la caligrafía como práctica femenina en la copia de las recetas, el no me olvides en La francés, notica. para el obsequio. Y este es otro que me encantó porque tiene el collage, tiene toda la estética y la forma de composición de un álbum, donde esta es una receta un recetario que escribió una madre que se lo regaló a las hijas. Algo que también descubrí es que se hacen varias copias de lo mismo, manuscrito, pero se pueden hacer varias copias, y generalmente son o muy parecidas o iguales, digamos, que se trata de replicar en el copiado el texto, y aquí hay otras, y esta es la imagen al final habría que hacer el mismo ejercicio que hiciste, Carolina, con la novela, y ver de dónde Buscarlas. ¿no? ¿De dónde provienen todas estas imágenes? Este es otro que me gustó eh, porque me parece que a partir de este podemos ver la modernidad, o esa búsqueda por la modernidad, ¿no? En la tapa del recetario, que también, este sí es un libro de contabilidad, eh, y está el menú, ¿no? Como el menú como en un restaurante, y las recetas, y las recetas están copiadas en francés con el título, ¿no? Llevan el título en francés y, y en español o castellano. Entonces, me parece que a través del recetario también podemos reflexionar sobre muchas otras cosas, ¿no? Las tácticas femeninas que se establecen en el proceso de producción y transmisión del saber culinario, las relaciones jerárquicas que hablamos antes,
las que pueden leer y escribir y las que no, y las que son las que en realidad están cocinando, ¿no? Entonces, no solo la cocina entra en juego, sino también otros saberes, ¿no? La medicina, la economía doméstica, la maternidad, el matrimonio, muchos aspectos que nos pueden servir para repensar la educación prescriptiva de la mujer en el siglo XIX, comienzos del XX, pero también nos acercan a la cultura material de cada época a través del léxico, ¿no? Qué utensilios se usan, qué especias, qué ingredientes, el uso del francés, ¿no? Cosas que se quieren privilegiar sobre otras, como marcas identitarias, como la lengua, ¿no? Eh, entonces, estos me parecían como buenos ejemplos, ¿no? Junto con los que introdujo Carolina para pensar en este concepto del hipertexto. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, Vanessa. Ahora vamos entonces a recorrer brevemente la Biblioteca Digital de Soledad Acosta para hablar a partir de ella de otros aspectos que nos interesa hoy, ¿verdad? Entonces, esto no era lo que quería compartir, está como lento. Ya pronto saldrá. Bueno, ahora vamos a ELAD también. Bueno, mientras carga la otra, ¿qué La biblioteca será? querías mostrar. Está esto un poco lento, pero sí. Este es el sitio de escritoras latinoamericanas del 19. Que bueno, está bien que se haya abierto camino en este momento de la presentación. Ay, me dice que Google Chrome no responde para la Biblioteca de Soledad Acosta. Vamos a esperar. Pero eso, este es un sitio coordinado desde la Universidad de California. Perdón que no me he podido concentrar por esto de que no carga este aparato. A ver. Listo, ahí está. Entonces ahora les muestro, perdón que no me pude concentrar con la otra. Bien, aquí estoy publicando la dirección de la biblioteca por si les interesa. Este proyecto lo inauguramos el año pasado. De hecho, Vanessa vino a la inauguración y ahí puedo ver en pantalla a Isabel Corpas. Hola, Isabel. Hola. Coautora importantísima del proyecto de esta biblioteca. Es hecho en asocio con la Biblioteca Nacional de Colombia, como les digo, porque no podríamos dejar de hablar hoy de la dimensión de las humanidades digitales y lo que significan en este momento, ¿verdad? Porque estos lugares como esta biblioteca, que son una colección, eh, lo que hacen es rescatar una obra, ¿no? En este caso, una obra amplísima. En este momento tiene 600 algo de objetos y va a tener como 1200. Entonces, rescatar una obra amplísima y además de rescatarla, es ponerla a disposición y permitir, como les voy a mostrar dentro de poquito, que los lectores también se relacionen con ella de diferentes formas, ¿no? La idea es que cualquier tipo de lector pueda entrar por su curiosidad a esta biblioteca, pero también que se vaya alimentando de otros tipos de objetos digitales que justamente exploren este tema del hipervínculo, ¿no? ¿Verdad? Que donde leemos que vio podamos ver, que donde leemos que oyó podamos oír, que lo que se oye hoy en la Candelaria en Bogotá no es lo mismo que que oía en la época, pero no importa, ¿verdad? Es también como otra manera de habitar el mundo a través del sonido, etcétera. En eso están trabajando algunas de mis estudiantes en el semillero de investigación. Entonces aquí está la colección general, está dividida por categorías, no sé si tal vez les muestro un poco.
Las clasificaciones siempre son pues provisionales, todas lo sabemos. Isabel y Corpas y yo definimos esta, y cuando ustedes entran, hay una descripción de qué está ahí, cuántos ítems hay en este momento y qué encuentran ahí, ¿verdad? Entonces tenemos diarios y memorias, poemas ilustrados en colaboración, sus corresponsalías, cuadros y relatos breves, novelas, estudios históricos, teatro, traducciones, estudios religiosos y morales, consejos sobre educación, higiene y ciencias, política, viajes, bueno, muchísimas, ¿verdad? En una obra así de amplia. Está también las exposiciones, dentro de poco inauguraremos la segunda, la primera fue curada justamente por Vanessa y en un ratito, poco, dentro de poco, ella nos la mostrará. Aquí si uno entra a buscar, ¿verdad? Uno puede buscar una holandesa en América, que era la novela que les había mostrado antes. Y aquí aparece en su versión del 88 digitalizada. La digitalización es de altísima calidad con unos muy buenos equipos de la Biblioteca Nacional. Está una edición reciente electrónica de la colección de Biblioteca Básica de Cultura Colombiana, que es también de la Biblioteca Nacional. Y está la versión en álbum que les mostré hace un rato. Entonces digan ustedes que si uno entra al álbum, quiero mostrarles cómo funciona, ¿verdad? Entonces está la descripción, todo esto es obra de Isabel Corpas, juiciosísima, con todos los detalles bibliográficos, etcétera, una imagen que nos invita a mirarla, y cuando uno calca aquí, le da clic a ver en Biblioteca Nacional, tiene acceso al PDF completo. Esta está tagueada además como narrativa visual, además de novela, y aquí en más hay una cosa que yo todavía no sé cómo se usa, pero aparece en otros formatos para hacer producción, para hacer productos digitales, para humanidades digitales. Y con esto es que están trabajando mis alumnas y un día me enteraré mejor. No le voy a dar clic aquí en este momento porque son muy pesadas y se demoran para bajar, pero un poquitico, no se asusten porque se demoran muy poco. Pero acá la tengo abierta ya. El volumen en el que se encuentra se titula Varias novelas por Aldebarán. Es un volumen, en este caso, armado por ella misma. Tiene 2 novelas breves y luego la holandesa. Está Una catástrofe, ¿verdad? Cuento nacional por Aldebarán, que era su seudónimo en esa época. Ella mezcla acuarelas hechas por ella bueno, esta es fundamentalmente con dibujos hechos por ella. En la página 58 comienza la holandesa, ¿verdad? Con esta especie de frontispicio, una holandesa en América, novela psicológica y de costumbres. Aquí está la primera página y les cuento eso y les doy el dato de la dirección porque es por si quedaron antojados, que ojalá que sí, la puedan recorrer, ¿verdad? Así la va ella ilustrando. Hay páginas, bueno, todas las páginas son interesantes. Puedo mostrarles esta otra. La segunda parte, el viaje. Miren, por ejemplo, cómo compone la página, ¿no? Con los recortes. No me voy a demorar más en el tema del intertexto, pero bueno, ¿verdad? Esto nos envía en muchas direcciones. Y otra que quería mostrarles, y con eso ya vi que Luis Felipe Angulo está por ahí. Este fue uno, bueno, ahora les cuento. Entonces, este es un álbum de viajes, Inglaterra, viajes. Este sí es un álbum comprado por ella, es un álbum como de unos 6 centímetros de grueso. Digo,
como de nada, ¿cuántos? Como de 12 milímetros de grueso, el volumen. Esta ilustración la pegó ella, estas debían ser estas son letras separadas, debían ser muy elegantes en la época de invención reciente. Así comienza, viajes, estudios sobre Inglaterra. Mm, Este es de finales de siglo y aquí ella ya se anima no solo a poner su nombre, sino a poner su foto, ¿verdad? Escribir allí su foto, que es un gesto ya muy alejado de la modestia que va desde el seudónimo hasta firmar, ¿verdad? Y así empieza. Y entonces digo que en este momento, Luis Felipe, ¿estás por ahí? Porque en mi curso del semestre pasado les ofrecí que hicieran algo digital y 4 de mis estudiantes, Luis Felipe Angulo, Sara Abadía, Eliana Leal y Silvia Ortiz, hicieron un blog precioso siguiendo cómo dialogan texto e imagen en estas. Hola, Eh, ¿Estás ahí? Dale. ¿me ¿Tú quieres escuchan? compartir pantalla? Te escuchamos. Sí, y Este es Luis también, Felipe para que nos hola, muestres tu blog, ¿vale? sí, hace ya va a ser un año que, Sí. que tuvimos la No, que va, oportunidad. fue en diciembre. ¿En diciembre? Ah, ok, no, perdón. Este año tan largo. Sí, bueno, Dale. no, pues Carolina nos dio la oportunidad de trabajar de una manera más libre en el curso de colombiana, no, en literatura colombiana del siglo XIX, y nosotros teníamos muchas cosas en las que trabajar, pero pues no queríamos como dejar nada fuera. Entonces encontramos en hacer este blog pues la oportunidad de poner a dialogar a todas las personas que participamos, que ya las nombró Carolina, que son mis compañeras y yo, pues en este formato que es como digital y pues a dialogar muchos temas. Lo titulamos La Viajera porque nos enfocamos en los diarios de viaje que tiene Soledad Costa. Entonces allí pues nos repartimos los temas de la manera en la que cada uno pudiera hablar de lo que quisiera hablar y pues que no fuera muy largo y pues que fuera como accesible como a los posibles lectores. En este caso, pues hicimos una introducción pues, breve, como más o menos de lo que queríamos hacer. Y pues como ven, las entradas no son pues tan largas en realidad. Y pues ya después en las siguientes entradas nos encontramos con temas más específicos. Que por ejemplo una compañera trabajó sobre la crónica y la cronista, entonces pues hace alguna reflexión sobre pues sobre la posición, como decía de pronto Giovanni en su comentario que me pareció muy acertado, pues como la sensibilidad femenina permite pues que entremos en estos formatos y a abordar ciertos temas de ciertas maneras. Entonces eso también nos parecía a nosotros muy importante cuando estábamos llegando a nuestro trabajo. También aprovecho para saludar y para agradecer a Vanessa. Vanessa, pues nosotros tuvimos la oportunidad de asistir a la inauguración de la biblioteca virtual de Soledad Costa en el Instituto Caro y Cuervo, y pues tuvimos la oportunidad de escuchar a Vanessa y pues en conjunto con, Gracias, en ¿cómo conjunto estás? con el trabajo que estábamos haciendo, pues estábamos viendo una clase, la mayoría de los que estábamos en el grupo sobre pintura y literatura, entonces teníamos muy fresco como es el tema de como la tensión que hay entre las imágenes y el texto, y cuando vimos pues los diarios de Inglaterra y de Francia, que fueron los que Ujú. trabajamos, pues quedamos maravillados, pues porque se puede, o sea, como que el álbum y toda la complejidad que esto tenía, pues nos daba mucho de qué hablar. Entonces hablamos del álbum y pues de las tensiones que hay entre el texto y la imagen. Y otra compañía, digamos, quiso trabajar pues la mirada de la viajera Soledad sobre lo femenino en, en Inglaterra y en Francia. Entonces como que este blog nos permitió pues explorar todo esto. Pues también, o sea, no sé, lo pensamos también como la entrega final, pero pues obviamente no está terminado, como que la virtualidad nos permite pues seguir expandiendo estos espacios y pues esperamos como también eso de este espacio. ¿Podrías mostrar hacia abajo esa primera página que es tan bonita?
Sí, aquí se ven como las entradas del, con que cada uno hizo, pues sin, como que no colocamos los autores, pero también ahí pues están dialogando muchas voces, cada uno pues con sus referentes y con sus preocupaciones y y lo que le cuestionaba de los textos. Pero además lograron algo muy homogéneo, sí es como de creación colectiva, pero no es ahí, bueno, estamos hablando de cortar y pegar, pero no, es decir, es un trabajo muy, muy coordinado que les quedó, ay no, a mí me encantó cómo les quedó. Y también Está buenísimo. voy a pasar el link para, pues Sí, del apartado, el lugar en la Biblioteca Digital de Soledad, donde pueden encontrar los diarios de viaje de Inglaterra y de Francia y el link muy desde nuestra bien. página, donde están nuestros textos. Entonces tenemos que poner eso en la biblioteca de Soledad Acosta, Luis, Sí, sí, porque estaría bueno. queremos, porque eso, ¿no? Tal vez hablaba yo con Vanessa de que esta biblioteca queremos que sea muy viva y hemos visto a través de lo que nos han contado Luis Felipe y de la experiencia de Sara y de Liana y de Silvia en este trabajo, que eso, ¿no? Ese texto estallado y multiforme al que esperamos saberles, ya, pues, como que me hayan quedado como con una idea de que viene siendo esto hoy en día, nos entrega digo, les da espacios, además es que lo lindo acá es que nos juntamos personas de muchas disciplinas. El siglo XIX exige que nos reunamos personas de muchas disciplinas y además de muchas generaciones. Esto es un placer, ustedes no se imaginan lo que me da a mí saber que están los estudiantes de diferentes grados, de pregrado y de posgrado, involucrados en esto, encontrando como hilos por los cuales tirar eh, para además pues seguir esos intereses particulares, ¿no? Aquí ha estado historia del arte metido. De hecho, no mencioné a Verónica Uribe, que quizá esté aquí en el grupo hoy y que ha sido una colega, ¿no? Es colega de historia del arte y que, ¿verdad? Entre las dos hemos podido localizar muchas de las imágenes que les mostré eh, de, mm, de la novela de Soledad Acosta, porque pues además ese trabajo es un placer, ¿no? Sí, digamos, Sara también es Muchas estudiante de Historia gracias, del Luis. Arte y Eliana también es estudiante de arte, entonces como que crear, digamos, un ensayo, que es como lo que siempre se propone en todos los cursos, pues era un poco esquemático para como la cosa tan diversa que teníamos pensado, entonces como que el tener esta oportunidad de trabajar de esta manera es muy importante, y más con estos textos. Eso, y por eso decía yo al comienzo que ya se me olvidó que decía, me quedé pensando en otra cosa, que, que sí, que el siglo XXI y el XIX se iluminan mutuamente, digamos. Es lindo saber que esto no es invención del siglo XXI y que luego con estas herramientas podemos devolverle toda esa vitalidad inmensa que tenían los textos del siglo XIX, ¿no? Que no es leerlo de tapa a tapa como puro texto, sino pensar en estos autores que tienen este montón de cosas en la cabeza que pueden que no estén navegando de pantalla en pantalla como lo hacemos nosotros, pero que sí tienen un escritorio lleno de cosas y la cabeza llena de cosas también. Ay, muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Vanessa. A Buenísimo, ti, a me todos encantó el proyecto. ustedes. Gracias por este trabajo y por mostrárnoslo. Vanessa, ¿quieres ahora entonces tal vez compartirla o Puedo, mostrarnos algo de tu exposición? ¿O pasamos sí, a preguntas? ¿Qué puedo crees? mostrar rapidito si quieren, porque Rapidito, porque yo creo que sí, porque estamos realmente, bueno, para escuchar está, está preguntas todo ahí. también e Sí, intervenciones. está todo Dale. ahí, lo que van a poder ver, creo que no voy a decir más que eso, ¿no? Que tenemos los de recorte, o sea, hay categorías como la de los álbumes de recortes en colaboración, que son unos álbumes eh, en colaboración con quien sería muy poquito tiempo después su esposo, los álbumes de viaje,
En cada parte van a encontrar una pequeña referencia o análisis de cómo en ese momento pude leer o acercarme a esos álbumes. Qué bueno que está Isabel, porque a mí, yo cuando estaba pensando en este encuentro, me acordé de nuestra conversación y cómo ella utiliza otra palabra que no es álbumes, que son maquetas, y es un concepto que me encanta también para pensar estos libros. Maqueta habla un poco del trabajo, un ensayo, ¿no? Una maqueta es un bosquejo, una réplica, ¿no? De algo que se está pensando como producto final en otro espacio, y eso me parece... me parece que revela la conciencia estética, y creo que lo leí por el chat también, que hablaban mucho de esto, es un trabajo estético, la conciencia estética también que tenía Soledad Acosta sobre su propia obra, ¿no? Como de hacer toda esta disposición de los objetos en la página para visualizar un producto final, que va más allá de las convenciones de escritura del 19, que también manejaba muy bien, ¿no? Sino que está pensando en todo lo que acompaña ese texto, ¿no? El proceso editorial, ¿no? Y está visualizando el texto en la página del diario o donde sea que después aparezca, ¿no? Entonces es una palabra que me parece que también ilustra muy bien el proyecto. Baja un poquito ahí en tu pantalla para ver las Sí. imágenes que pusiste en el álbum de viajes. El de viajes, ay, sí, acá está. Ven que también están las postales, Exacto. ¿no? Y un poco el mismo procedimiento, ¿no? De la ilustración. Alguien estaba ahora recordando, yo no sabía que tú has llamado a las postales monumentos de bolsillo y que Ah, le sí, gustaba Curly, lo mucho y leí, que no sí le, después no. todavía. Sí, todavía. Sí, sí, aparece por ahí en el artículo, es cierto. Entonces ahí pueden ver ustedes que no, Claro. la composición de las páginas es fascinante y a cada una, como decía ahora Vanessa, uno podría rastrear las imágenes. Exacto. Vanessa, ¿quieres muestro un poco lo de la biblioteca para terminar y pasar la pregunta? La Claro, biblioteca claro. de Sí, Francia, sí, sí, por favor. porque ocurre que cuando uno se mete en esta búsqueda es, ¿verdad? No, pues nada, a punta de Google fue que yo lo hice, que no sabía más en ese momento y la verdad es que ahora tampoco sé mucho más, pero ¿verdad? Ustedes saben que uno carga la imagen y la encuentra. Hay muchas, pues en realidad hemos podido encontrar muy pocas. Pero lo que resulta, ¿verdad? La Biblioteca Nacional de Francia tiene digitalizada toda la prensa del siglo XIX, bueno, me imagino que toda, pero está toda la prensa del siglo XIX, incluida el Magasin Pittoresque. Entonces, cuando uno encuentra esta imagen, pues lo que es muy bonito, lo que es fascinante y muy rico es que entonces uno empieza a leer todo el periódico, ¿no? A leer todo el artículo. A ver, bueno, es que empezaba acá, ¿verdad? Pero entonces uno tiene acceso a todo el artículo y luego uno sigue hojeando el periódico, viendo qué más, ¿verdad? ¿Qué más apareció, no? Porque después de este artículo sobre la población esclavizada en Guadalupe, lee uno un artículo Bible de Mamer y luego ¿no? Las medidas de los itinerarios en los países. Y bueno, eso se trata, ¿no? Como de perderse de hipervínculo en hipervínculo, ¿no? Entonces, esta página de Gálica de la BNF es una cosa fascinante, es mostrando un poco como, ¿no? ¿Verdad? Pues eso, de estos múltiples caminos que implican lectores muy activos de nuestra parte y que además hace que nos divertamos mucho, ¿no? Vanessa, pasamos a preguntas. Sí, Mira, claro, ahí está claro, claro. Sara. Yo creo que pueden abrir los micrófonos, ¿verdad? Además del chat. Germán Castañeda es quien nos está ayudando. Germán, ¿cómo funciona esto? Ellos pueden
Quienes nos acompañan pueden hacer preguntas. Sí, señora, ¿pueden levantar la mano o pueden hablar? Eso. Adelante, nos encantaría ahora oír voces, si quieren abrir más pantallas para vernos. Voy a dejar de compartir y así quedamos viéndonos la cara. Ah, qué maravilla. Hola Mayra, saliste de clase. Ah, Qué bueno. Bueno, adelante. Mira, Carlos, o los dejamos ya cansadísimos. 5:20, 5:30 casi. Ya ven que los decimonónicos empezamos a hablar y no hay quien nos pare, ¿verdad? Es tremendo esto. ¿Quieren que miremos algo más o tienen preguntas o quieren añadir ahí algo? creo que Mercedes, ¿sí? Dale, Mercedes. Ahí. Germán, ¿nos ayudas con eso? Ahí está. Ah, ¿no? Ya no sé. Unmute. Ya. Pues ya no No, te veo Ya. tachado ay, ¿por qué? Ahí, a ver, no. Good. Ahí está. Hola. Hola, gracias a las dos por la presentación. Estaba pensando, como yo ya tengo mis añitos, cuando empezó Facebook se parecía, la forma en que nosotros lo empezamos a pensar, realmente seguía el modelo de los álbumes y de los recuerdos de viajes, porque se acuerdan que uno ponía fotos de sus viajes y hacía comentarios y los demás comentaban. Ahora es un poco diferente porque uno pone un artículo y la gente dice y al día siguiente se te olvidó. Eso es más efímero, pero las primeras versiones de Facebook hasta como el 2012 o 13 seguíamos exactamente el mismo patrón cognitivo, estético y organizativo que aprendimos del siglo XIX, en el cual intentábamos recoger memoralia, fotos especiales, comentarlas, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto creen que esta organización estética, esta organización de la información que se hace evidente en el siglo XIX, nos alimentó la forma en que hasta el siglo XX concebimos la intimidad y el compartir? Porque un álbum es un poco como abrir un poco nuestra intimidad para compartir públicamente nuestra intimidad, controladamente, ¿no? De alguna manera. Y Facebook es un poco así, era un poco así al comienzo. También había un MySpace, que yo creo que nadie recuerda, pero existía en que uno construía... No queremos decir para que no adivinen la edad. La edad, exacto. Yo tengo 32. Los he tenido por muchísimo tiempo. Pero es esta idea de que lo que publicamos ahí es íntimo, pero es público, con un doble carácter y de alguna forma, no quiero decir que seguimos en el siglo XIX, sino que cognitivamente los marcos que se crearon para expresarnos seguían hasta hace un tiempo atados a esas formas visuales y estéticas de organización. Pues yo mientras te escuchaba lo que pensaba es que quizás sea al revés, porque como al menos para estas mujeres o pensando en Soledad Acosta, el lugar de la intimidad es casi que de reclusión. Sí. Entonces ese abrirse es más bien una manera de salir y de lograr acceso a un espacio público o de buscar acceso a un espacio público que les es vedado, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es una especie de performance de lo que de la intimidad, digamos, que obviamente no es íntima porque el álbum está en la sala de visitas y el álbum se lee, o sea, la gente lee, no es lo íntimo de la reclusión, como decía Carolina. Y uno también con el tiempo, si volvemos al presente y nuestro uso de las redes,
Digamos, creo que también hacemos una performance de la intimidad porque, digamos, lo que publicamos no es nuestra intimidad, aunque publiquemos lo que comemos y lo que hacemos y a dónde fuimos, eso no es nuestra intimidad, eso es lo que queremos compartir como una performance de lo que es íntimo y doméstico, o sea, por lo menos yo cuando me peleo con mi marido no lo publico, publico la foto, pero no publico lo que pasó atrás, ¿no? Entonces, digo, creo que y lo habíamos hablado también, yo lo había visto a través de la biografía que había de Isabel, donde ella dice sobre soledad, que lo que escribe, el lenguaje que escribe, o sea, que hay una elección de los temas que escribe en ese álbum íntimo con su novio, con quien va a ser su marido, pero que me encantó esa lectura que hace Isabel, porque me parece que también es lo que les decía, de esa conciencia de que hay cosas, digamos que hay una conciencia muy clara de qué se puede publicar, escribir, mostrar en ese espacio, y que se va aprendiendo también, es un aprendizaje de la sociabilidad. Y nosotros también, por ahí nos equivocamos, pero, pero también aprendemos, ¿no? Cómo van esos lenguajes, ¿no? Lo que decías, Mercedes, de cómo cambió también el formato de compartir, tiene que ver con eso, con que vamos aprendiendo y vamos viendo, bueno, qué es lo más efectivo, qué es lo que resulta, lo más atractivo, ¿no? Y va cambiando también. Y de hecho, en el caso de las novelas de Soledad Acosta ilustradas que son para ella, ¿no? Porque de hecho ella recorta ilustraciones de periódicos extranjeros porque en estos años no hay prensa ilustrada de ese tipo en el país. eh, y pensando en que es una maqueta para futura publicación, es como soñar un libro que no es, pero apuntarle a, es decir, yo lo veo como un espacio altísimamente profesionalizado, ¿no? En el que ella está ensayando diseño de página, corrigiendo su propio texto, en que es como, es otro espacio de profesionalización en el que ella está incursionando y ni siquiera es para espacio público, ¿no? Aunque la publicamos hace poco de manera facsimilar y pues ahí están en la biblioteca digital, pero es un espacio incierto, ¿no? Como en esos intersticios de público imaginado, de una figuración de sí misma ultra profesional y sin embargo un objeto que no logra salir de su casa, ¿no? Muy extraño. Oye, una pregunta, nos pregunta Rondi Torres, que es colega nuestro del Departamento de Música Decimonónico, se los presento si no lo conocen, con trabajos maravillosos. Que si hemos encontrado recortes de partituras en los álbumes. Sí, justo los que mostré hoy no puse ninguno, pero frecuentemente hay partituras en los álbumes. Hay álbumes de partituras. Pues los voy a poner en contacto para que le puedas pasar el dato. Sí, claro. Vale, Y después, sí, estaría bueno. Iba a mostrar justo uno que tenemos acá en Notre Dame, que es el de Esmeralda Cervantes, que es una arpista, y hay un álbum de todas sus giras por Latinoamérica, y hay varias personalidades, bueno, está Mercedes Cabello, hay varias escritoras que tienen dedicatorias en ese álbum. ¿Y ella de dónde es? Es catalana. Okay. Sí. Vanessa, otra cosa que surgió antes es que cuando mostraste en físico tu álbum no lo pudieron ver porque estaba compartiendo sí, bueno, esta es la edición facsimilar del álbum de Isidora, y la que le había, ahora estoy buscando la página que les había mostrado. Está buenísimo todo el álbum, y el estudio, como estaban hablando de la interdisciplinariedad, y el estudio introductorio está hecho por una historiadora del arte. Ahí, ¿no? Esta imagen con las
con las cartas de visita, ¿no? Y con esa ahí todas como sobre la mesa, bueno, sobre la página en este caso. Y Pero, resultan siendo como unas galerías de notabilidades, ¿no? exacto, hay un montón, una parte del álbum tiene eso, y algo que En esta analizaba, novela de una holandesa hay también tarjetas de visita, pero son sí, para ilustrar la guerra de 1854. Entonces pega las tarjetas de visita, ¿verdad? Con el general Mosquera, José Hilario López, Obando y tal. exacto, Es sí. que hacer con una tarjeta de visita, ¿no? Exactamente, exacto. Y con estas imágenes estandarizadas, digamos, que también nos permite estudiar como toda la industria que había alrededor de la imagen, ¿no? De dónde venían, cómo circulaban. Eh, digamos que tenemos, como decías, como muchos vínculos para seguir. Sí. Sí, esto no, esto es de nunca acabar y eso es una delicia, ¿no? Esto es un placer. Bien, no sé, ¿alguien Mira, no más sé, alguien. quiere conversar, hacer algún comentario? Podemos luego quizá en el Facebook poner algunos enlaces poner los enlaces que no alcanzamos a mostrar hoy, ¿verdad? De Sí, lo que ha claro, ido sí. pasando en los repositorios digitales. También deberíamos interconectar esos repositorios, ¿no? Ahí hay otro. Eh, ¿Qué hacían las familias con los álbumes cuando las personas morían? Sí. Ah, y el álbum de Esmeralda es de, no me acuerdo exactamente, pero es de los 1880s, ¿no? La pregunta de Mercedes nos da La para otra, hablar de cosas sí. interesantes, ¿sabes? Bueno, sí, yo quería Porque mira mencionar que, esto. Sí, quería mencionar lo de la cuestión, porque son textos complejos, digamos, que nos hacen reflexionar también sobre la cuestión patrimonial y lo que mencionaba un poquito en la charla cuando estuve en Bogotá, ¿no? Lo archivable, ¿no? ¿Qué es lo ajá, archivable, que no? que es archivable. Y estos álbumes en general, digamos, excepto algunos casos de mujeres reconocidas, no, digamos, han quedado o en familias, en las casas. Bueno, de hecho, en mi visita a Bogotá, gracias a Carolina también que me puso en contacto con algunas personas que tenían álbumes de sus familias, ¿no? Y que pude ver algunos también, pero sí, Y es yo, un objeto muy raro. Algunas personas tampoco lo quieren compartir. Y yo pensaba que de hecho hasta apenas hace poco tenemos cómo estudiarlos, ¿no? Cómo pensar acerca de ellos. Es decir, Exacto, que porque para quedan nosotros ahí. mismos, para nosotras mismas se hayan vuelto objeto de estudio, necesitó también todo este proceso Exacto, de al conectarlos, de que hicieran sentido, ¿no? Porque lo mismo pasa con los diarios íntimos, ¿no? sí, La sí, idea era como que dejaron ellas, no, no dejó nada, ¿no? Entonces, esos son cosas ahí como de baúl que no exacto. interesan ni el diario íntimo, ni el álbum, ¿verdad? Como Creo cosas, que eso cositas de pasa también. señoras que Sí, recortan y pegan, sí, pero que son triviales, ¿no? exacto, Y que ahora, por supuesto, han dejado de serlo y se revelan como estos objetos fascinantes, ¿no? exactamente. Sí, sí. Sí, es una pregunta interesante para pensar cómo nos acercamos a lo patrimonial, al archivo y cómo valoramos también algunas prácticas, ¿no? Cómo esa práctica de escribir, por ejemplo, en un recetario es una pavada, digamos, es como un pasatiempo, una cosa que no tiene valor, ¿no? Y entonces nuestro trabajo es, digamos, resignificar todo eso y hacerlo parte de lo que en realidad de lo que en realidad forma parte, ¿no? Que Ajá. es toda la cultura eh, eh, material, las relaciones sociales, digamos, todo lo que se puede leer a partir de, de esas prácticas consideradas pasatiempos, ¿no? Exacto, ¿no? Como objetos menores, cultura menor, literatura menor, y que
Y las formas Que no lineales de leer, exactamente, lo que dice Mercedes sí. ahí en el chat, totalmente, sí. Creo que tenemos muchísimo que reaprender, o sea, yo eso es lo que me doy cuenta cuando me acerco a alguno de estos objetos, mi sensación es esa, tengo que reaprender muchísimas cosas para poder leer, digamos, todo lo que ahí está contenido. Ay, sí. Bueno, Bueno, no sé, gracias. No sé si quieren que nos quedemos unos minutitos más. nos quedamos más, Las chicas, terminamos yo sé ya. que las chicas decimonónicas no son nada calladas, pero hoy no quieren. Ainaí ha estudiado un montón de temas visuales, ¿no? Sí, Ainaí desde vamos a hacer Lima. ¿Te vas a estar algo. callada? Hola. Ah, está sin micrófono. Mira, yo sí decía que algo raro había por ahí. Gracias, chicas. Ahí está, ahí está. Ahí está, ya aparecí. Sí, ahí Ahora que no está. hay mucho ruido, porque además estamos trabajando todos está toda la familia en casa, ¿no? Entonces, como que voy a aprovechar el momento de que los hijos están allá. Exacto. Me pareció fascinante lo que presentaron, además fascinante el proyecto de la biblioteca, ¿no? De Soledad Acosta. Y lo que hemos venido hablando y que ustedes han venido trabajando, esa relación entre la relación dispar, tensional y sumamente productiva en términos de sentido de imágenes y textos, ¿no? O sea, de poner en relación estos textos con imágenes que provienen de otros contextos, ¿no? Y pensar en estos álbumes que, como decía, son construcciones de lo íntimo, pero que no son tan íntimos, ¿no? Que están de alguna forma pensadas, ser leídos, ¿no? Pensar en eso como espacios de autoridad, ¿no? Y de creación de mundo, de creación de sentidos en sus propios términos, ¿no? Y así mismo con el recetario, ¿no? Como decía, son también demostraciones de cultura, de conocimiento y formas de interactuar con una modernidad que, digamos, más allá de la situación social de estas escritoras, autoras, las está dejando un poco de lado, ¿no? Entonces, en estos espacios, estas construcciones de lo íntimo, lo doméstico, también se están plantando, ¿no? Y posicionando como intelectuales, como mujeres modernas, ¿no? Y con estos grandes referentes, con esa también capacidad de control, ¿no? De control sobre los discursos que manejan y cómo ellas los reencausan para producir los sentidos, ¿no? que están buscando, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí. Qué bueno escucharte, gracias por eso. Sí, Ay, gracias. pensaba solo ahí verte y escucharte, estaba tan conmovida. ¿Qué haremos? Nos tenemos que seguir Por viendo. así es, gracias por organizar esto y por avisarnos que de verdad en estos momentos es maravilloso tener esta oportunidad, ¿no? De ver todos los trabajos de que están haciendo, compartir, Sí, ¿no? sí. ¿Verdad que sí? Sí, la verdad Bueno, que es ahí un está. espacio buenísimo. Ahí está Carlos Abreu Ah, también, que has sí. trabajado viajes. ¿Nos quieres contar algo, Carlos? Que andas en viajes. A ver, bueno, les saludo rápido porque he estado en plan multitareas escuchándolas y nació nuestro bebé como hace, Sí. ¿no? Así que Ay, he estado felicidades. moviéndome Qué por todos lados. Felicidades. lindo. Y nada, ha sido bonito tenerlas de fondo mientras hacía todas estas cosas y escuchar Ay, sí, sus proyectos así. y hablarnos de los álbumes. Ujú. Así nuestro bebé que se llama Ariel, ir aprendiendo. Ay, qué lindo. Sí, oye, no sé, la verdad que acabo de terminar ese artículo que saldrá ahí en Perífrasis sobre viajes. Un artículo maravilloso en en el próximo número que está por Ah, salir de qué bueno. Perífrasis, sobre lo sublime, una aproximación bien interesante sobre lo sublime, y no solamente lo sublime kantiano natural, sino tecnológico, fantasmagórico, dices tú, ¿no? Sí, sí, bueno, cuando ya llegue a Londres vi eso un poco, pero me falta examinar el libro de diarios que está editado por ti, creo, ¿no? El de Samper, Soledad, tanto Soledad como José María, ¿no? El diario íntimo, el diario personal. Sí, porque en él yo no vi, en los viajes no hay ilustraciones, no hay, es solamente texto, o sea, no Ah, en encontré, estos diarios tampoco. por eso no encontré todas las cosas que ustedes estaban comentando sobre
sobre la cuestión no, multifacética de las imágenes, ¿no? Y cómo se Exacto. internan en los diarios y forman parte del texto, ¿no? En el caso de José María es más las narraciones que él iba publicando en El Comercio y luego recopiladas en el libro que se edita y se publica en París. Sería interesante pensar ese contacto, ¿no? Quizá como él tiene garantizada la prensa y la publicación en el libro, pues no tiene, Claro. ¿verdad? Es pensar desde el margen como lo hace ella, la pone a inventarse nuevas maneras. Él sabe que Sí, otra sus dos relación con el tomos van a género ser también. publicados y ya. ¿Cómo? No, que es otra relación tal vez con el género, ¿no? Con el género de la literatura de viajes, tal vez. Estas mujeres, algunas se han sentido más libres, digamos, por esa misma marginalidad, tal vez sentirse más libres de hacer otra cosa, ¿no? Hoy Sí. me llaman, tengo que colaborar aquí. Ay, sí, anda. Así que les escribo. Que ya no más. Ha sido un Chao, placer. rico verte. Cuídense mucho. Y tú, chao. Hablamos. Bueno, ya están viendo todos, además de esta comunidad decimonónica es maravillosa, ¿no? Así que bienvenida. Buenísimo. Bienvenida a toda la sangre nueva a este proyecto que lo pasamos muy, muy bien, como verán. Creo que Isabel quería decir algo. Isabel. No sé si la pueden... Germán o Luis, no sé quién nos está coordinando ahora. Ahí ya está abierto, Isabel, creo. Ya está abierto. Ahí está. Para Carlos Abreu, que sería interesantísimo comparar los relatos de viaje de Soledad y de José María Samper, como cada uno, porque ahí del viaje a Suiza está en la publicación de la crónica de José María, y al mismo tiempo la de ella publicada también en periódicos bogotanos, y cómo hay esa diferencia de matices en lo que percibe el uno y percibe el otro, en inclusive la intimidad que es capaz de expresar Samper, que en cambio Soledad se siente intimidada, o sea, no se atreve a expresarla. Entonces ver ese paralelo sería un trabajo lindísimo que valdría la pena. ¿Recuerdas que Catarina Vallejo escribió un artículo para comenzar a mirar eso en el libro de Voces Diversas? Y lo que estás diciendo es interesante a propósito de lo que estábamos comparando ahora, porque resulta que el relato de Samper se siente con más permiso para hablar de la intimidad de la pareja en el viaje, pues nada, que se dieron un beso frente a un lago. Y el de Soledad Acosta es requete, objetivo, impersonal, ¿no? Es justamente distinto a lo que uno esperaría. En que yo creo que también ella está inhibida para hacerlo por el contexto al cual ella pertenece. Claro, claro. Que el romántico de Samper se atreve a hacerlo. Le roba un beso, ¿cómo es que dices? Muy divertido. El beso, y en ese momento creo que el universo se detuvo. Gracias por esta linda oportunidad que organizaron. He disfrutado muchísimo oyéndolas a todas. Ay, gracias Isabel por venir. El gusto ha sido nuestro, ¿no? Muchas gracias, Vanessa. Qué bueno, buenísimo. Gracias. Muchas gracias, Vanessa, por participar en esta conversación, a todos y todas por venir, a quienes se animaron a hablar, a las preguntas. Y como esto va a quedar en Facebook, pues por ahí podemos seguir conversando, ¿verdad? Podemos crear ahí creo que alguien preguntaba, creo que decimonónicos. Mayra preguntaba si se puede crear un lo iban a grabar. No sé si. Sí. Germán, ¿cierto que va a quedar grabado? Sí, queda en nuestro Facebook de literatura y de la Facultad de Artes. Perfecto, ahí va a estar. Entonces queda un vínculo, lo pondremos ahí pronto. Genial. Y va a quedar grabado. Buenísimo. Bueno, pues qué alegría. Muchas gracias. Esto ha sido como una fiesta. Un abrazo a todos. En medio de este confinamiento, saber que seguimos ahí, que todavía nos entusiasman las cosas. Totalmente. Muchos abrazos a todos los que nos acompañaron y bueno, y seguimos
Seguimos conociéndonos entonces por el Facebook. Bienvenidos al siglo XIX y no se vayan. Bueno, gracias. Chao, chao. Bueno, chao. Gracias Germán y gracias Luis. Gracias a Camilo Hernández, Gracias. director de nuestros posgrados, a la decana, a todo el mundo. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao.